Agua, tierra, fuego, aire. En un inicio, las 4 naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los 4 elementos, podría ayudarlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Hey, ¿qué tranza, bandita? ¿Cómo se encuentran? Hoy es miércoles de aprender un poco más de R en esta serie de 10 videos, que en la cual ya llegamos al video número 7 y en esta ocasión toca hablar de la caricatura de Avatar. Sí, lo sé. Algunas personas a esto le llaman anime, otros le llamamos caricatura. Dime tú qué opinas, ¿esto es un anime o una caricatura? Te leo acá en los comentarios. Yo creo que todo el mundo ya, o sea, ha visto esta caricatura. No hay mucho que decir, es una caricatura donde hay algunas personas llamadas maestros que pueden dominar los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, encontramos a Katara, que es una maestro agua, que tiene la encomienda en este anime, en esta caricatura, de enseñarle a Aang a utilizar el agua control. Conocemos además a Toph, una maestra tierra que es ciega, y encontramos a Zuko, Zuko que es el sobrino del tío Airo, hijo del señor del fuego Osae, que a inicios de la caricatura es el rival acérrimo de nuestro avatar, que es Aang. Aang es un maestro nómada aire, sabe dominar el aire control, pero aparte viene de un linaje de avatars que le dan la facultad de utilizar los 4 elementos de la naturaleza. Y bien, ¿de qué vamos a hablar en cuanto a R en este video el día de hoy? Pues bien, vamos a hacer un ejemplo de regresión lineal múltiple. Como dije, este es el video ya número 7 de esta serie de 10 videos. Y bien, ¿cómo es que vamos a hacer esta regresión múltiple? Bien, pues vamos a hablar del reino tierra. En este caso, vemos algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, podemos reconocer a Bacincé, pero bueno, vamos a tomar a 31 ciudades o pueblos y a las cuales, pues bueno, se tiene el índice de pobreza o se les calcula el índice de pobreza. Estas también se les calculó la dinámica poblacional, es decir, la gente que llega y se va, la cantidad o el tamaño de la población, la recaudación de impuestos, el porcentaje de acceso a la tecnología, el porcentaje de la población que es rural dentro de estas ciudades o pueblos y el promedio de la edad. Las variables desde la dinámica poblacional o a la edad serían variables que estarían modificando el índice de pobreza, es decir, serían las variables dependientes. Muy bien, entonces vámonos entonces a lo que es el código en R. Perfecto, vamos a hablar entonces de una regresión múltiple con el ejemplo de pobreza en la caricatura de Avatar. Hasta aquí pues todo va bien. Perfecto, lo primero que vamos a hacer son importar los datos. A mí particularmente me gusta utilizar más las tablas de datos generadas directamente en Excel, pero se pueden obtener más formatos de bases de datos. En algún video más adelante igual me doy un tiempo para explicar estas bases de datos, cómo se pueden hacer, cómo se leen, cómo se ejecutan, cómo se importan, etcétera, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos los datos importados, hay que posicionarnos sobre nuestra base de datos y para eso vamos a utilizar el attach. Bien, una vez realizado esto, vamos a solicitar el summary de avatar, que es como llamamos a nuestra base de datos. Y aquí tenemos ya el mínimo, la mediana, media, el primer cuartil, el tercer cuartil y el máximo de cada una de las variables que aparecen en nuestra base de datos. Vamos a ver qué tipo de variables son las que tenemos. Para eso utilizamos el sapling.
vamos a utilizar, vamos a solicitar la clase y vemos que todas son numéricas. Esto es importante realizarlo porque si apareciera alguna como carácter, eso significa que no podemos meterlo a una regresión múltiple y hay que volver a revisar los datos y ver dónde tenemos el error hasta que obviamente todas nuestras variables aparezcan como variables numéricas. Ahora sí, viendo que los datos están ok, vamos a realizar la regresión. La regresión la vamos a llamar como RM, es una regresión múltiple. Esto va a ser igual al LM y vamos a poner a la variable pobreza y cómo esta se ve afectada por las variables de dinámica poblacional, el tamaño de la población, la recaudación de impuestos, el acceso a la tecnología, la población rural y la edad. Una vez que hemos hecho nuestra variable regresión, vamos a poner igual el summary de RM, que es nuestra regresión, y aquí ya vemos los coeficientes, pero muy importante, vemos los valores que pueden generar significancia. Aparte, R tiene la facilidad de que nos da las mayores significancias con asteriscos. Entonces, hasta este punto ya podemos ver en el modelo cuáles son las variables que realmente tienen una correlación con la variable pobreza y cuáles no. Muy bien, vamos a hacer además una prueba de residuales y predichos a nuestra regresión. Para esto vamos a llamar a una variable P, que van a ser los predichos de RM, a una variable que se llame R, que serían los residuales de RM, y a una variable que se llame AR, que serían los valores absolutos de los residuales. Para eso ponemos ABS de R. Y ahora sí vemos la correlación de P con R y la correlación de P con los valores absolutos de residuales. Por ahí se nos fueron un par de paréntesis extras. Solamente lo retiramos, no pasa nada y lo corremos. Perfecto. Vamos a aprovechar además y vamos a correr la prueba de Shapiro Test. Corremos sobre los residuales y lo que acabamos de realizar en este análisis, vamos a ver cómo se vería en gráficas. Para esto solicitamos solamente como plot de RM y nos genera las grafiquitas por aquí de normalidad y de residuales. Bien. Una vez que hemos culminado, ¿no?, con esa parte, la parte que sería es ver una función gráfica a forma de mapa de calor y con base solamente a los colores que vamos a estar observando, podemos interpretar el summary de la regresión múltiple que hicimos más arriba. Esta gráfica que vamos a realizar necesita un paquete y ese paquete es el Core R Plot. Entonces hay que instalarlo y bueno, la instalación es un poco tardadita, alrededor de 30 segundos, un minuto, y mientras se va instalando, aprovecho también aquí para comentar, esta gráfica que vamos a generar nos da cierta información visual muy interesante para comenzar a hacer correlaciones y con base a esto saber si necesitamos realizar algunos ajustes, además de que visualmente nos ayuda mucho a interpretar datos y que nos entienda la persona que nos está leyendo, que nos está viendo nuestro trabajo. En sí, la gráfica le faltan muchos datos, pero bueno, con la función solamente visual la cumple muy bien. Una vez que ya se ha instalado la librería, vamos a mandarla a llamar, a posicionarnos en ella con library y ahora sí Core rplot. Vamos a llamar a la opción Core rplot y vamos a posicionarnos a la correlación de todas las variables dentro de nuestra base de datos avatar y nos genera esta gráfica que estamos observando. Desde aquí podemos ver ya como si hay una correlación negativa entre el acceso a la tecnología o la dinámica poblacional y también vemos cómo hay una relación, correlación positiva con el porcentaje
de la población de áreas rurales, ¿no? Pero hay que irnos un poco más a fondo para interpretar mejor estos datos que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Muy bien. Como les comenté ahorita, pues vemos que realmente solo una variable tiene una significancia interesante. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo se comportan los datos, qué tan normales son o si hay algunos datos aberrantes. Para esto vamos a hacer boxplot, pero en esta ocasión vamos a mandar a llamar a todos, a los 7 boxplot de las 7 variables en una sola gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a solicitar la opción de par. Entre paréntesis, vamos a escribir MFROW. Esto va a ser igual a C y entre paréntesis vamos a poner 2, 4. Es decir, nos va a hacer una matriz de 2 por 4 gráficas. Y abajo, donde hemos escrito for, vamos a llamar a una variable como i, que va a ir desde las variables 1 a 7. Y ahora sí llamamos a los boxplot de avatar. Hacemos estos corchetes en forma de rectángulo. Vamos a poner la variable i, siempre después de la coma. Y ahora sí vamos a llamar como título por cada uno de los nombres de cada variable de avatar de la variable que creamos i. Y nos genera, entonces, esta gráfica que estamos observando, nos aparecen nuestras 7 gráficas de caja y bigote. Y vemos, por ejemplo, que para pobreza ahí hay un dato extraño. La dinámica poblacional vemos 2 datos muy alejados. El de población vemos uno muy alejado de todos los demás. Pero, por ejemplo, en el caso de la población o de los porcentajes de población rural, vemos cómo los datos no tienen para nada un comportamiento normal. Perfecto. Entonces, ya que hemos visto esto, queremos ver cómo es que se están comportando las correlaciones entre las 6 variables con la variable pobreza. Para eso vamos a hacer un diagrama de dispersión simultáneo. Lo vamos a llamar compires y vamos a poner a pobreza, que es la variable a la que estamos evaluando, contra las otras 6 variables y vamos a ponerle como título a este gráfico pobreza. Perfecto, aquí ya nos hace las correlaciones de cada una de las variables con la variable pobreza y aparte entre cada una de estas variables. Obviamente lo que nos interesa sería las gráficas de hasta arriba o bien las que se encuentran recargadas a la izquierda, que son las que están afectando directo a la variable pobreza. De aquí podemos observar que realmente no hay una correlación entre ninguna variable con pobreza, más que a lo mejor por ahí un poco con el acceso a la tecnología, que es la que parecía tener una correlación negativa, un poco con el porcentaje de población rural. Pero, bien, queremos entonces mejorar un poco este gráfico de interacciones para tener más información. Para esto lo vamos a hacer con un paquete que se llama GGALI. Lo vamos a instalar. Una vez instalado, nos posicionamos en esa librería que es Gali y vamos a llamar ahora a la gráfica ggpyres sobre avatar. Vamos a esperar a que trabaje la gráfica y perfecto. Esta gráfica nos da mucha información. Vemos en la parte de abajo, ¿no? Donde se encontramos los puntos, las mismas interacciones que habíamos visto en la gráfica anterior. Pero aparte aquí nos da los valores de correlación. Vemos también en la diagonal cómo se encuentra la densidad de los datos. Entonces, aquí con las gráficas de densidad podemos saber si el comportamiento es normal o no es normal. Podemos entonces comenzar a realizar algunas transformaciones, por ejemplo, de tipo logarítmica, para con ello mejorar un poquito el comportamiento o normalizar el comportamiento de alguna variable. Pero también vemos algunos datos interesantes como que el porcentaje de acceso a la tecnología y el porcentaje de la población rural
tienen una correlación muy similar. Entonces, eso tiene sentido. Obviamente, entre más gente tengas en un área rural, pues menos acceso a la tecnología va a tener, lo cual nos dice con base a estos números que bien podemos solamente utilizar una variable, dado que las dos variables se comportan de la misma manera. Perfecto. Por último, vamos a ver cómo hacer algunas predicciones con base al modelo que hemos generado de esta regresión múltiple. Para esto, primero vamos a generar una tabla de datos que le vamos a llamar DataPred, y sobre esto vamos a hacer el data frame. Entonces, vamos a hacer el data frame hacia 3 sitios. Como podemos ver, vamos a utilizar las 6 variables desde cambio poblacional hasta edad. A cada una le hemos dado con el código que está escrito, se les ha dado un valor. Nosotros queremos saber el índice de pobreza de los 3 sitios que generamos para esta tabla. Entonces, esto lo vamos a buscar con la opción de Predict, y sobre este código vamos a escribir la regresión múltiple que hicimos y la vamos a ejecutar en el DataPred, es decir, en la tabla que generamos con esos datos. Y ahí nos da los valores de índices de pobreza para los 3 sitios a los cuales estamos analizando, ¿no? Entonces, pues de esta manera yo creo que ya analizamos más o menos todo lo que pudiéramos ver. Hicimos o determinamos los coeficientes, vimos en un primer inicio cuáles son las variables que sí tienen una correlación. Conforme a las pruebas que hicimos a lo largo de esto, dimos más peso a efectivamente cuáles variables tienen o no alguna correlación. Lo ideal aquí sería comenzar a hacer algunos tratamientos, probablemente con logaritmos a cada una de las variables y volver a hacer las correlaciones y ver si de esa forma podemos normalizar los datos y encontrar alguna correlación. De no ser así, pues bueno, podemos volver a hacer esta misma regresión múltiple, pero solamente utilizando aquellas variables con las que sí hayamos podido normalizar sus datos y encontrar alguna correlación y quitar aquellas que además de no tener una correlación, como en el caso de el acceso a la tecnología y la población rural, pues dado que tienen un comportamiento similar, pues solamente podemos utilizar una de ellas y recordar que en una regresión múltiple, entre más variables tengas no significa que tu modelo sea mejor. Y bueno, pues ya para terminar, nada más un saludo a mi yo del pasado. Y pues bueno, esto nunca lo había dicho, va a ser la primera vez. Si estos videos les están ayudando o saben de alguien a quien le pueda ayudar, pues compartan y recompartan. Díganle a la gente, a mí me ayudaría mucho y pues ya saben, si por favor, pues píquenle ahí a la campanita, suscríbanse y yo me voy, pero nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!